¿Es la muerte realmente un final absoluto? Desde el amanecer de la humanidad, hemos aceptado esta regla inmutable: lo que se extingue nunca regresa. La extinción es un silencio eterno, una biblioteca que arde, una sinfonía que se detiene brutalmente sin dejar partitura. Eso es lo que creíamos, pero estamos en el umbral de un cambio de paradigma vertiginoso. En los laboratorios asépticos de genética, bajo la luz fría de los microscopios, el hombre está rompiendo el sello de lo irreversible. Ya no hablamos de conservación, sino de resurrección. De la biología de la desextinción. Es una búsqueda prometeica, una mezcla fascinante de hubris tecnológica y arrepentimiento ecológico. ¿Tenemos derecho a jugar a ser dioses para reparar nuestros errores de mortales? ¿Y si estos fantasmas del pasado regresaran, encontrarían su lugar en nuestro mundo fracturado? Hoy nos sumergimos en los abismos del tiempo para traer a la superficie 10 criaturas que la ciencia se prepara para arrancar de la nada. 10 proyectos titánicos, pero debo advertirles, entre estas maravillas científicas se esconde una entidad cuya memoria todavía está impregnada de sangre. Una criatura que, según ciertas creencias antiguas, nunca debería ser nombrada, y mucho menos mirada a los ojos. Manténganse muy atentos, porque a mitad de esta cuenta regresiva, su interacción será necesaria para asegurar su protección. Prepárense, porque la frontera entre el pasado y el futuro está a punto de colapsar. Número 10. La paloma migratoria, el eclipse de plumas. Comenzamos esta cuenta regresiva con una historia que supera el entendimiento por su escala. Es difícil para la mente moderna concebir lo que era la paloma migratoria, o paloma viajera. No se trataba de una simple especie de ave, sino de una fuerza geológica. A principios del siglo XIX, en América del Norte, eran miles de millones, literalmente. Los testimonios de la época describen bandadas tan densas que oscurecían el sol durante horas, incluso días, sumergiendo las ciudades en una noche artificial en pleno mediodía. Imaginen un río vivo fluyendo en el cielo, un ruido de trueno incesante provocado por millones de alas, rompiendo las ramas de los árboles centenarios bajo su peso, cuando se posaban para pasar la noche. Eran la encarnación de la abundancia infinita de la naturaleza, y sin embargo, en el espacio de unas pocas décadas, la humanidad logró lo imposible: reducir el infinito a cero. Fue una masacre industrial, motivada por la codicia y la imprudencia. Se las abatía por millones por la carne, por deporte, para alimentar a los cerdos. Las redes, los fusiles, el fuego, todo fue utilizado. La última de ellas, llamada Marta, murió sola en una jaula del zoológico de Cincinnati en 1914. Con ella, una parte del alma del continente americano se evaporó. ¿Por qué querer traerla de vuelta? Porque su ausencia dejó una cicatriz abierta en los bosques de frondosas. La paloma migratoria era una ingeniera forestal, rompiendo el dosel para dejar pasar la luz, dispersando las semillas, fertilizando el suelo. Sin ella, el bosque se estanca. El proyecto Revive y Restore utiliza hoy el ADN de la paloma de collar para intentar reeditar el genoma de la paloma viajera. El objetivo no es solo crear un ave que se le parezca, sino restaurar el fenómeno, traer el ruido del trueno vivo de vuelta al cielo. Pero una cuestión ética subsiste. ¿Tenemos el espacio, en nuestro cielo saturado de aviones y ondas, para acoger de nuevo a miles de millones de viajeros? Número 9. El tilacino, el fantasma de Tasmania. Si la paloma migratoria es el símbolo de la abundancia destruida, el tilacino, o tigre de Tasmania, es el de la melancolía absoluta. Miren las raras imágenes de archivo en blanco y negro de 1933. Se ve a Benjamín, el último espécimen conocido, dando vueltas en su recinto exiguo del zoológico de Hobart. Hay en su andar
En ese cuerpo rayado a medio camino entre el lobo y el canguro, una tristeza infinita que parece atravesar la pantalla. El tilacino fue víctima de la ignorancia. Los colonos europeos desembarcando en Tasmania vieron en él a un asesino de ovejas, una amenaza económica. Pusieron precio a su cabeza. Era una calumnia. Este marsupial carnívoro era un depredador tímido, nocturno, con una mandíbula sorprendentemente débil para su tamaño. Fue exterminado por crímenes que no había cometido. Benjamín murió de frío, olvidado por todos, una noche de invierno de 1936, simplemente porque su cuidador había olvidado hacerlo entrar. Pero el tilacino no se ha ido del todo. En 1999, y de manera más intensiva estos últimos años, investigadores extrajeron ADN de un feto conservado en etanol desde hace más de un siglo. En 2008 se produjo un milagro. Fragmentos de su código genético fueron insertados en un embrión de ratón y funcionaron. Se despertaron. Fue la primera vez que el ADN de una especie extinta volvía a la vida en otro organismo. Hoy, la Universidad de Melbourne, gracias a una donación filantrópica masiva, ha montado un laboratorio dedicado exclusivamente a su resurrección. Están secuenciando el genoma completo. El regreso del tilacino es una cuestión de cuándo, y ya no de sí. Sería una redención, una carta de disculpa biológica enviada a una especie que condenamos injustamente. Número 8. El unicornio siberiano, el mito de carne y hueso. Olviden todo lo que saben sobre los unicornios. Borren las imágenes de caballos blancos elegantes galopando sobre arcoíris. La realidad de la naturaleza es a menudo más brutal, más pesada e infinitamente más fascinante. El verdadero unicornio existió, pisó el suelo de Eurasia y se cruzó con nuestros antepasados. Su nombre, el Asmotherium sibiricum. Era un titán, un rinoceronte gigante, peludo, adaptado al frío glacial, pesando hasta 4 toneladas. En su frente reinaba no una pequeña espiral nacarada, sino un cuerno colosal, una estructura de queratina que podía alcanzar los 2 metros de largo, un arma de asedio biológica capaz de destripar a cualquier depredador. Durante mucho tiempo, se creyó que había desaparecido hace 200.000 años, pero la ciencia ha revisado recientemente esta cronología. Dataciones por radiocarbono probaron que unicornios siberianos vivían aún hace solo 29.000 años, en Kazajistán. Esto significa que el Homo sapiens lo vio. Quizás lo cazó, quizás lo veneró. Es sin duda la memoria colectiva de este encuentro, transmitida junto al fuego durante milenios, lo que dio nacimiento a las leyendas edulcoradas que contamos a los niños. ¿Por qué traerlo de vuelta? Porque el permafrost siberiano actúa como un congelador natural. El ADN recuperado es de una calidad excepcional. Traer de vuelta al Elasmotherium sería confrontar nuestros mitos con la realidad biológica. Sería ver con nuestros propios ojos el origen de nuestras leyendas. Imaginen la tierra temblar bajo los pasos de esta fortaleza viva. No es cuento de hadas, es paleontología bruta. Número 7. El quagga, la identidad recuperada. El número 7 de nuestra clasificación es único, porque representa ya una victoria concreta. Es la prueba tangible de que la resurrección es posible. El quagga, o quagga, era un animal extraño que vivía en Sudáfrica. Parecía una criatura inacabada, como si a la naturaleza le hubiera faltado tinta. Una cabeza y un cuello rayados como una cebra, pero un cuerpo marrón liso como un caballo. Masacrado por los colonos bóeres por su carne y su cuero, se extinguió en 1883. Durante un siglo, el quagga fue clasificado como una especie distinta, perdida para siempre. Pero en los años 80, el análisis genético de pieles disecadas reveló una verdad sorprendente. El quagga no era una especie aparte, era una subespecie, una variante local de la cebra de llanura.
simplemente había divergido visualmente. Esto cambió todo. Si el código genético del quagga duerme todavía, escondido, diluido en el ADN de las cebras actuales, entonces es posible despertarlo. Es el principio de la cría selectiva, o breeding back. El proyecto quagga comenzó en 1987, seleccionando cebras con pocas rayas en los cuartos traseros y haciéndolas reproducirse durante generaciones. Los científicos han retrocedido el tiempo genético. Hoy, manadas de raw quaggas galopan de nuevo en Sudáfrica. Son morfológicamente idénticos a sus antepasados desaparecidos. Cierto, los puristas dirán que no son los originales, que quizás falten comportamientos específicos, una cultura animal perdida. Pero si lo ven, si lo miran a los ojos y parece un quagga, actúa como un quagga. ¿Hemos logrado engañar a la muerte o simplemente hemos creado un magnífico disfraz? Es una pregunta vertiginosa sobre la naturaleza misma de la identidad. Número 6. La vaca marina de Steller, el fantasma del Pacífico. La historia de la vaca marina, o ritina, es mucho más que una extinción. Es un crimen contra la inocencia. Este número 6 nos sumerge en las aguas glaciales y oscuras del Pacífico Norte, allí donde la ciencia intenta hoy realizar lo imposible. Imaginen una criatura titánica, una montaña de carne y dulzura de 9 metros y 10 toneladas, flotando apaciblemente entre los bosques de algas. Descubierta en 1741, ofrecía a la ciencia un espectáculo único. Un animal sin ninguna desconfianza, incapaz de sumergirse y, sobre todo, desprovisto de todo miedo al hombre. Pero fue su lealtad lo que la condenó. Los marineros pronto comprendieron el horror que podían explotar. Cuando arponeaban a una hembra, el macho no huía. Se acercaba, intentando desesperadamente arrancar el arpón del cuerpo de su compañera, ofreciéndose así a los cuchillos de los carniceros. Hicieron falta 27 años. 27 años solamente para transformar una especie de millones de años de antigüedad en recuerdos y huesos. Pero la historia quizás no termine ahí. De todas las especies desaparecidas, la vaca marina es la candidata ideal para la desextinción. Poseemos su ADN intacto y el océano reclama su regreso. Sin ella, las algas gigantes mueren, devoradas por los erizos de mar. La ciencia está lista. La única pregunta que queda es moral. ¿Tenemos el coraje de reparar la masacre? Si piensan que la humanidad tiene una deuda de sangre con este gigante pacífico y que merece una segunda vida, hagan oír su voz. Por la historia, por la justicia genética, escriban este deseo en los comentarios. Sálvenla. Número 5. Megalania, la pesadilla biológica. Con el número 5, dejamos la tragedia por el horror puro. Aquí, la ciencia no busca traer de vuelta a una víctima, sino comprender a un verdugo. He aquí al Megalania. Olviden todo lo que saben sobre los reptiles. Imaginen un dragón de Komodo con esteroides, una máquina de guerra biológica de 7 metros de largo, pesando lo que un coche, capaz de correr más rápido que ustedes. Este monstruo realmente compartió Australia con sus antepasados, pero no como vecino, como depredador. Su arma no era solo su fuerza bruta, sino su saliva. Su boca era una fábrica química compleja, secretando un veneno anticoagulante y bacterias necróticas. El Megalania no mataba limpiamente. Probaba a su presa, la dejaba huir y la rastreaba tranquilamente mientras se desangraba y sus tejidos se licuaban. Si bien los paleontólogos datan su fin en la época del Pleistoceno, la duda persiste como una sombra sobre el Outback. Este territorio es tan vasto e inhóspito que numerosos testimonios modernos reportan aún la visión de lagartos titánicos escabulléndose entre los matorrales. La desextinción aquí no sería un milagro, sino una condena. Traer de vuelta al Megalania sería reintroducir al ser humano en la cadena alimenticia, en el lugar de la comida. Número 4. La rana de incubación gástrica.
el milagro biológico. Recuperemos el aliento y dejemos el terror por el mundo de lo infinitamente extraño. El número 4, la rana Rheobatrachus, poseía una característica tan única que desafiaba casi las leyes de la biología. Descubierta en Australia, esta rana tenía un modo de reproducción digno de una película de horror espacial. La hembra ponía sus huevos, el macho los fertilizaba, y luego la hembra se tragaba sus huevos. Su estómago dejaba entonces de producir ácido clorhídrico, transformándose literalmente en útero. Durante 6 semanas, la madre no comía más. Sus pulmones colapsaban para hacer espacio. Y finalmente, abría la boca y vomitaba bebés rana completamente formados. Es una adaptación evolutiva asombrosa, perdida en 1983 a causa de un hongo patógeno y de la contaminación. Pero el proyecto Lázaro lleva bien su nombre. En 2013, científicos lograron lo impensable. Tomaron núcleos de células congeladas de esta especie desaparecida hace 30 años y los inyectaron en huevos de una especie prima previamente vaciados de su propio ADN. Y las células comenzaron a dividirse. Un embrión vivo de una especie extinta se formó ante los ojos de los investigadores. Cierto, solo sobrevivió unos días, pero la barrera fue cruzada. Ya no es teoría, es técnica. Si logramos reactivar esta especie, no recuperamos solo un animal, sino una función biológica única que podría incluso revolucionar la medicina gástrica humana. Número 3. El esmilodón, el rey de los depredadores. El número 3 apela a nuestra fascinación por la potencia bruta. El esmilodón, el tigre dientes de sable, el icono absoluto de la era de hielo. Pero olviden al personaje simpático de los dibujos animados. El esmilodón era una máquina de guerra. Robusto, musculoso como un oso, no estaba hecho para la carrera, sino para la lucha. Sus caninos de 20 centímetros no eran herramientas para morder al azar, eran puñales de precisión quirúrgica. Placaba a su presa al suelo con sus brazos superpoderosos y cortaba la carótida en una fracción de segundo. Reinó sobre las Américas durante milenios. El ADN recuperado en los fósiles, notablemente en los pozos de alquitrán de La Brea en Los Ángeles, es abundante. La dificultad aquí no es el código, es el horno. ¿Quién llevará al bebé? Los felinos modernos están alejados genéticamente. Una leona africana es la candidata más probable, pero el riesgo de rechazo inmunitario es inmenso. Pero plantéense la pregunta: ¿por qué queremos traerlo de vuelta? No es por la ecología ni por la comida, es por la emoción, por la majestad. Traer de vuelta al esmilodón es reintroducir el terror puro en la naturaleza. Es restaurar una jerarquía donde el hombre no estaba siempre en la cima de la cadena alimenticia. ¿Estaríamos listos para compartir de nuevo nuestros bosques con una criatura capaz de considerarnos como un simple tentempié? Número 2. El mamut lanudo, el ingeniero del clima. Llegamos a las puertas del primer lugar. El número 2 es el proyecto más ambicioso, el más financiado y potencialmente el más útil para el futuro de nuestro planeta, el mamut lanudo. No se trata solo de ver un elefante peludo. El proyecto de resurrección del mamut supera la simple curiosidad zoológica para tocar la geoingeniería. Hace 10.000 años, las estepas del Gran Norte no eran desiertos de musgo, sino praderas herbáceas rebosantes, la estepa de mamuts. Estos gigantes, al pisotear la nieve, permitían que el frío penetrara en el suelo, preservando el permafrost. Hoy, sin ellos, la nieve aísla el suelo, el permafrost se derrite y libera cantidades astronómicas de metano, un potente gas de efecto invernadero. La idea revolucionaria del científico ruso, Sergei Zimov, y de genetistas estadounidenses es crear un híbrido, elefante asiático mamut, para repoblar Siberia. Estos nuevos mamuts serían soldados climáticos. Al derribar los árboles para rehacer la pradera y al compactar la nieve, podrían enfriar el suelo varios grados y frenar el calentamiento global,
Es aquí donde la desextinción cobra todo su sentido. Utilizar a los fantasmas del pasado para salvar nuestro futuro. El ADN está listo. Las matrices artificiales están en desarrollo. El regreso de los reyes de la Edad de Hielo ya no es ciencia ficción, es un plan de emergencia planetaria. Número 1. El hombre de Neandertal, el espejo de la humanidad. Hemos visto monstruos, aves ingenuas e ingenieros climáticos, pero el primer lugar de esta clasificación no corresponde a un animal, corresponde a un fantasma que se nos parece, el proyecto de desextinción más controvertido, el más estremecedor y el más prohibido de todos. El hombre de Neandertal. No era el antepasado brutal y estúpido que se ha descrito durante mucho tiempo. Era nuestro hermano. Tenía un cerebro más grande que el nuestro, enterraba a sus muertos, creaba arte, cuidaba de sus heridos. Hace 40.000 años lo suplantamos. Quizás lo exterminamos. Su ADN no está perdido. Está secuenciado, completo, e incluso duerme en parte en nuestros propios genes. El profesor George Church de Harvard ya ha evocado la posibilidad teórica de traerlo de vuelta. La tecnología existe. Bastaría con modificar células madre humanas para que correspondan al genoma neandertal e implantarlas en una madre subrogada humana. Es aquí donde la ciencia choca de frente con la ética. Si lo traemos de vuelta, ¿qué será? ¿Un espécimen de laboratorio? ¿Un monstruo de feria? ¿O un ser humano con derechos? Imaginen mirar a los ojos a un ser que es humano, sin ser sapiens. Imaginen la soledad absoluta de este individuo, el único de su especie, perdido en un mundo de 8.000 millones de extraños que mataron a su familia hace milenios. Traer de vuelta al neandertal sería el acto último de humildad o de arrogancia. Nos forzaría a redefinir lo que significa ser humano. ¿Seríamos capaces de compartir este planeta con otra inteligencia o la historia se repetiría? El neandertal nos plantea la pregunta final. ¿Estamos solos porque somos únicos o estamos solos porque matamos a todo lo que se nos parecía? Este viaje a través del tiempo llega a su fin. Desde el terror bruto encarnado por el Megalania hasta la tragedia silenciosa de la vaca marina, pasando por el enigma de nuestros propios orígenes con el neandertal, la ciencia nos tiende hoy las llaves de puertas que creíamos selladas para siempre. Si se han tomado el tiempo de defender la memoria del gigante de los mares en los comentarios, forman parte de aquellos que comprenden que el futuro se construye reparando el pasado. Si esta exploración en las fronteras de lo real y de la genética los ha cautivado, no se queden como espectadores. Únanse a la aventura. Suscríbanse y activen la campanita. No olviden, el pasado nunca está realmente muerto. Solo espera a que tengamos la audacia de despertarlo. Hasta muy pronto.